¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en codea.app, donde vamos a tratar un ejemplo sencillo de C++, del lenguaje de programación C++. Bien, vamos a ver cómo generar una tabla de multiplicar a partir de un número comprendido entre 1 y 9. Obviamente ven que es algo muy básico en programación, pero vamos a ver cómo podemos hacer esto. Para esto pues yo voy a trabajar con Singhal, doble clic y le doy nuevo, utilizar plantilla, continuar y proyecto en blanco. Ok, nos trae este código por default, listo para empezar a programar. Bien, para digamos nuestra tabla de multiplicar necesitamos que se ingrese digamos un número y con ese número que se genere una tabla de multiplicar. Bien, para esto pues declaramos una variable de tipo int entera y le vamos a colocar n básicamente. La siguiente instrucción es digamos es una estructura repetitiva, en este caso vamos a utilizar el do while. Para esto simplemente escribimos do while y aquí va la instrucción o conjunto de instrucciones dentro de esto de acá. Bien, esto lo voy a formatear y lo colocamos de esta manera. ¿Qué vamos a repetir? Vamos a repetir como una especie de validación, se podría decir, que se ingrese sí o sí un número comprendido entre 1 y 9. Es decir, si se ingresa el número 10, sí o sí que se repita hasta que se ingrese estos números comprendidos entre 1 y 9. Si se ingresa, digamos, un 11 o un menos 1, por ejemplo, sí o sí tiene que repetirse esa condición. Esta instrucción de acá, interna. Pero si se ingresa, digamos, el número 1, entonces ese pasaría a la siguiente instrucción, que sería mostrar la tabla de multiplicar de dicho número. Bien, entonces aquí básicamente vamos a hacer un cout, vamos a imprimir en pantalla un texto. Y este texto va a ser básicamente ingrese un número. Punto y coma. Ahora tenemos que guardar ese número ingresado. Entonces para eso utilizamos cin, obviamente, y nuestro número declarado, mejor dicho, nuestra variable declarada es int, y es allí donde se va a almacenar el número que ingresemos. Ahora la validación. Aquí necesitamos hacer dos validaciones, es decir, una que digamos agarre el rango entre los números que sean menores a 1, es decir, todos los números negativos y el 0. Y la otra instrucción o la otra condición sería que el número sea mayor a 10, es decir, si se ingresa el 11 o el 10 mismo, pues debería repetirse nuevamente hasta que se ingrese un número comprendido entre 1 y 9. Veamos entonces, aquí la primera instrucción y que se cumpla la otra instrucción también, así. En la primera validamos n sea menor a 1, es decir, menor a 1, claro, porque aquí ingresamos el 0 y se supone que tiene que repetirse nuevamente esto de acá. Pero si es un número, digamos, se ingresa el 1, se supone que tiene que pasar para esta instrucción de aquí, a la siguiente instrucción que va a ser el for. Bien. Aquí vamos a colocar la siguiente, que es, digamos, los números mayores a 10. Y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver, probamos simplemente, le damos aquí y nos sale la siguiente. Vamos a probar, colocamos menos 1 por ejemplo. Y como si se fijan, sí o sí nos está pidiendo que ingresemos el número hasta que, digamos, si ingresamos 1, se rompe el ciclo, como han visto. Es decir, pasa a la siguiente instrucción. Entonces quiere decir que está bien. Vamos a nuevamente hacer, pero ahora con un número mayor. Es decir, vamos a ingresar un 11, por ejemplo. Hagamos enter. Si se fijan, sigue pidiéndolo porque se supone que hemos pedido un número comprendido entre 1 y 9. Vamos a ver qué pasa si lo colocamos 9.
Perfecto. Entonces está bien. Lo que vamos a hacer es cerrar y continuar con la siguiente instrucción o estructura repetitiva, que es el for. Este for tiene la siguiente estructura. Aquí va tres condiciones. Una, declaramos una variable de tipo x y le vamos a igualar en 1. Es decir, que nuestra tabla de multiplicar empiece en 1. La siguiente instrucción va a ser nuevamente x sea menor o igual a la tabla, mejor dicho, a el tamaño de la tabla que nosotros queramos. En este caso yo voy a querer que sea hasta el número 10 o 12 podría ser también. Lo voy a dejar en 10. La siguiente instrucción hace referencia a, digamos, la repetición que va a tener. Es decir, va a ir incrementándose uno en uno el valor de x. Perfecto, hasta ahí está bien. Ahora, dentro lo que vamos a hacer es pintar nuestra tabla de multiplicar. Entonces para eso utilizamos cout. Y es aquí donde mostramos el número. Otra vez cout. Vamos a concatenar. Puede ser la variable por. O como ustedes quieran, esta de acá, ¿no? Ya. Otra vez cout. ¿Para qué? Para mostrar el número que se ha incrementado. Es decir, aquí va n, siempre va a ser el número que se ha ingresado. Digamos que se ha ingresado el 2, tabla de multiplicar el 2, y esto se va a ir incrementando en 1, x va a ser 1 en la primera vuelta, en la segunda vuelta 2, 3, 4, 5 hasta completar el número 10. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de colocar otra cadena donde se pinte la respuesta. ¿Y cuál va a ser? Simplemente vamos a colocar acá n por, es aquí donde se hace la operación, por x. Y finalmente pues termina esta instrucción con en n, punto y coma. Bien, vamos a probar entonces, le damos aquí y vemos que tenemos un pequeño error. Simplemente le damos doble clic y vemos que cometimos un pequeño error en esta instrucción. Ahora sí, le damos play y ya tenemos esto de acá. Vamos a fijarnos en que vamos a repetir, digamos, la tabla del número 2. Y como han visto, ha funcionado correctamente. Ahora, si esto quieren modificarlo, digamos, quieren la tabla del número 12, mejor dicho, hasta el número 12, damos play, digamos, ingresamos al número 5, por ejemplo. Si se fijan, se va hasta el número 12. Perfecto, entonces lo dejamos aquí. Así, algo sencillo, pero tenemos la manera de hacer, digamos, una tabla de multiplicar de un número n con una estructura condicional, mejor dicho, una estructura repetitiva que es el while, do while, y otra que es el for para mostrar, digamos, la tabla de multiplicar. Esta es para validar. Con esto de acá lo que estamos haciendo es validar el ingreso de un número, porque digamos, si ingresamos una letra pues no va a funcionar. No tendría por qué funcionar. Si ingresamos un número menos 1 o digamos 11 o 12 o 15 o 100, pues tampoco va, no debería funcionar, ¿no? Debería validar, es lo que hace esto de acá, toda esta estructura que vemos con el do while. Bien, es un ejercicio sencillo. Nos vemos entonces en un próximo video tutorial de programación.